Ok, lo que vamos a ver el día de hoy, chicos, como les había comentado, es un taller de gasometría arterial. Voy a desconectar mi video y vamos a comenzar a revisar la clase de gasometría arterial. Bueno, en el desequilibrio ácido-base, como ya habíamos comentado, el pH tiene una relación entre ambos componentes, tanto metabólicos como en el componente respiratorio. Como ya sabemos, el componente metabólico es el componente alcalino ácido base y es directamente proporcional a los cambios del pH. Entonces, si este sube, pH sube. Y como ya lo habíamos comentado, el respiratorio es inmensamente proporcional a los cambios que genere ese pH. ¿Me escuchan? Muy bien. Sí, sí, se oye todo bien. Hecho. Continuamos. Ok. Para saber exactamente cuándo una gasometría es arterial o está bien tomada o no está mezclada o fue una gasometría capilar, por así decirlo, porque muchas veces podemos tocar un capilar al sacar la aguja y podemos mezclar la sangre arterial con venosa. Nos puede suceder y nos puede alterar el rango de pH que estamos buscando. Entonces, para determinar si la gasometría es arterial o obviamente o se está bien tomada, lo que vamos a hacer es determinar la equivalencia del pH con la concentración de hidrogeniones. Para esto, vamos a multiplicar la constante de 24 por la PCO2 y lo vamos a dividir entre el bicarbonato. Ese ejercicio lo vamos a hacer al final. Una vez que tengamos la cifra de hidrogeniones, tenemos esta tabla de equivalencias que está aquí al costado. Y si, por ejemplo, el paciente nos sale con un pH de 7.5, tenemos que ver que la concentración de hidrogeniones que nos salga en esta operación aritmética tiene que ser muy similar a 71. Entonces tiene que estar en un rango de más o menos 2. Si no aparece así, significa que la gasometría está mal tomada. Entonces, esta es muy similar a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero tiene sus características que nos hacen eh, hacerla específica para determinar la concentración de hidrogeniones. Ok, en el componente de la gasometría, ¿qué vamos a analizar? Propiamente en la gasometría nos va a aparecer el pH. En este como tal, vamos a buscar el equilibrio de los sistemas de amortiguación, buffers, respiratorio y alcalino o renal, y nos va a dar el nombre y nos va a dar el diagnóstico. En el caso del CO2, vamos a analizar la ventilación pulmonar, la producción y eliminación de CO2, y obviamente, como ya sabemos, es indirectamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. El PO2 nos va a servir para buscar la relación ventilación-difusión, así como la perfusión, e indirectamente va a medir la función pulmonar. Los electrolitos nos van a ser útiles para determinar, en el caso del anion gap y el delta gap, las alteraciones que esté pasando el paciente. El bicarbonato, como ya sabemos, es el sistema de amortiguación renal y nos va a servir para establecer sus cambios. Y el déficit de base. Como ya habíamos comentado, nos establece una respuesta en el cambio de bases, incluyendo el bicarbonato. Si tuviéramos nosotros solamente el pH y el déficit de base, podemos determinar si el paciente tiene una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria o cambios en sí que el paciente puede estar generando en relación a los sistemas de amortiguación. Ok, como ya habíamos comentado,
En el caso de las compensaciones, hay diferentes fórmulas. Este es uno de los cuadros que yo les había pasado previamente. En el caso de los sistemas de amortiguación, eh, cuando tenemos una acidosis metabólica, el componente que está alterado es obviamente un trastorno relacionado al bicarbonato y para compensarlo, obviamente se tiene que derivar o manejar en el cambio o un cambio en, en lo respiratorio. Como ya habíamos comentado previamente en las otras clases, en el caso de los sistemas buffer, que son intra y extracelulares, la activación es inmediata en el cambio de la amortiguación o compensación, en el respiratorio de 30 a 24 horas y en el renal hasta 5 días. Entonces, para que vean cuál es la situación en la que va a acontecer cada uno de ellos. Para la compensación, pueden tomar cualquiera de estas fórmulas, es válido utilizarlas. En el caso de la de Winters, es para acidosis metabólica. Esta es una constante de disociación, 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2, que ya la habíamos visto. En el caso de la alcalosis metabólica, es la constante de 0.7 igual, más menos 2 siempre, y la compensación de CO2 en acidosis o alcalosis metabólica. Pueden utilizar esta tablita también, de por cada mil equivalente que baja el bicarbonato, se espera un descenso de 1.2 milímetros de PCO2 y de igual forma en acidosis respiratoria, si es aguda o si es crónica, de igual forma se ven esos cambios. Y como ya habíamos visto, en acidosis y alcalosis respiratoria podemos determinar también la compensación con el exceso de base esperado. Este también es un componente que nos va a ayudar a determinar si la compensación es adecuada o no. En el caso del exceso de base, para la base esperada es la PC2 menos 40 por 0.4. Yo sé que es mucha información, chicos, pero ahorita que empecemos a ver los ejercicios va a ser sumamente sencillo. Como ya habíamos comentado en otras clases, existen algunas reglas de compensación. La primera de ellas es que cuando veas el pH muy alejado de la normalidad, probablemente no está compensado, por lo cual también se puede denominar un trastorno agudo o un trastorno mixto. La segunda regla es la siguiente: cuando veas el pH muy cerca a la normalidad, probablemente esté compensado o más bien se puede tratar de un trastorno crónico. La tercera es si el pH está normal pero con parámetros de bicarbonato CO2 extremadamente alterados, está falsamente normal y se trata de un trastorno mixto. O si la compensación no es apropiada, es un trastorno no compensado. Aquí tenemos que preguntarnos nosotros por qué el paciente no está compensado. Podría ser que se trate de un trastorno mixto asociado en la que la compensación sea mucho mayor a la esperada, o que se trate de un trastorno mixto asociado en el caso de un pH normal, podemos pensar que si la PCO2 está baja y el bicarbonato está bajo, es la coexistencia de una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria. O si el PCO2 y el bicarbonato están altos, puede coexistir acidosis respiratoria y alcalosis metabólica. Como tal, ya habíamos comentado que en los pacientes pueden coexistir múltiples comorbilidades que pueden establecer o que pueden señalar trastornos mixtos, incluso trastornos secundarios o terciarios incluso. Y como ya habíamos comentado, el déficit de base es un elemento que nos ayuda a establecer de igual forma si el trastorno es crónico o es agudo. Entonces, un breve recordatorio en el pH, en el caso de un pH menor a 7.35, ya sabemos que es una acidosis. Si la PCO2 está elevada, perdón, ya sabemos que es respiratoria. Y si el bicarbonato está abajo de 22, ya sabemos que es una acidosis metabólica. En el caso de la respiratoria, la compensación va a ser renal, y de la acidosis metabólica, la compensación propiamente va a ser respiratoria. En la acidosis respiratoria, si es aguda, podemos esperar por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 que se eleve, que se eleve un milimol de bicarbonato, y de igual forma
En el caso de la crónica, por cada 10 milímetros de mercurio que suba la PCO2, esperamos una concentración mayor a 4 milimoles de bicarbonato. Perdón. Y en el caso de la acidosis metabólica, por cada disminución o descenso de 1 milimol de bicarbonato, esperamos que descienda 1 milímetro de mercurio de la PCO2. En el caso de la alcalosis, ya sabemos que es un pH arriba de 7,45 y si la PCO2 está abajo de 35, ya sabemos que es respiratoria y si y bicarbonato, perdón, está arriba de 26, ya sabemos que es metabólica. Como tal, en el caso de la respiratoria, la compensación de renal y en el caso de la metabólica, en la compensación de respiratoria. Si se fijan, en el caso de la alcalosis y acidosis, es diferente la concentración de bicarbonato esperado que vamos a encontrar por el descenso de 10 milímetros de mercurio en el caso de estas. Y de igual forma, en la elevación del bicarbonato, el CO2 esperado también va a ser diferente. Ok. ¿Hasta ahorita alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas, chicos? Hasta este momento. Todo bien, doctor. Hecho, continuamos. Bueno, para establecer, por ejemplo, las notas compensatorias dentro de los desequilibrios ácido-base, tenemos un trastorno descompensado. Esto vamos a irlo analizando por cada patología o por cada desequilibrio. Tenemos un pH anormal, un componente ácido o base anormal, y obviamente el sistema que va a echarse a andar va a ser el que va a tratar de compensarlo. En el caso de un paciente que tenga un trastorno parcialmente descompensado, va a tener el pH anormal y los dos componentes ácido-base anormales. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una acidosis metabólica, un pH de 7,20, el bicarbonato va a estar en 18 y el CO2 va a estar elevado, va a tratar de compensar esos cambios. Entonces, va a tratar de subir, si nos recordamos la tabla anterior, en el caso de la acidosis metabólica, ¿cuánto se iba a subir? ¿Recuerdan? Ok, en el caso de la acidosis metabólica, la PSO2 esperada puede ser desde 1,5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Entonces, por cada 10, perdón, eh, por cada milimol de bicarbonato se espera que suba 10 de CO2 también. Entonces, en el caso de un trastorno compensado, el pH normal va a estar normalizado y el componente ácido base pueden estar normal o anormal pero equilibrados, sin una respuesta no tan distante una de la otra hacia lo que son los valores normales. Entonces, para que me entiendan, cuando se compensa el trastorno, el pH va a estar normal y la PCO2 puede estar más menos 2 del nivel inferior o superior y el bicarbonato de la misma forma. Parece que se me trabó la máquina. A ver, perdón. Ok, vamos a ver directamente lo que es la acidosis metabólica. La acidosis metabólica como tal ya sabemos que es una disminución de la concentración del bicarbonato en la cual en el trastorno inicial vamos a tener una disminución de ese pH y el bicarbonato alterado. La compensación que va a tener el paciente va a ser una hiperventilación para tratar de buscar una alcalosis respiratoria y una vez que se trate de compensar o se compense, el pH se va a normalizar, pero pueden estar bajos el CO2 y el bicarbonato aún. Entonces, no necesariamente tiene que estar en niveles normales para tratar de alcanzar esa compensación. Ok, como ya habíamos visto,
En el caso de los anion gap, siempre se van a medir en las acidosis metabólica. El anion gap o brecha aniónica no es otra cosa que la electroneutralidad entre ambas membranas de los aniones y de los cationes. En el caso de los aniones, tenemos el cloro y el bicarbonato y los aniones no medidos. Y en el caso de los cationes es el sodio el principal. En el caso de los aniones no medidos puede ser lactato, etanol, etilenglicol, pueden ser muchos ácidos que pueden estar causando esos cambios. Entonces, breve recordatorio, la fórmula del anion gap es sodio menos cloro más bicarbonato. Si nosotros traspolamos en el caso del sodio, vamos a tener que el sodio normal es 140, en el caso del cloro 105 y el bicarbonato 24. Entonces la concentración ideal de los aniones no medidos tiene que ser 10 para alcanzar este equilibrio de 8 a 12 miliequivalentes por litro. En el caso de las acidosis metabólicas con anion gap elevado, o sea, arriba de 12, las causas principales es una concentración de ácidos, cetoacidosis diabética, acidosis láctica, intoxicación por fármacos como salicilatos, intoxicación por alcoholes e insuficiencia renal aguda. En el caso de las acidosis metabólicas con anion gap normal, o sea, de 8 hasta 10 o 12 o abajo de esta cifra de 8, perdón, las causas pueden ser extrarrenales y causas renales. En el caso de las renales, las más comunes es la insuficiencia renal crónica. Perdón. Ok, breve recordatorio. De igual forma, acidosis metabólica con anion gap elevado. También la podemos determinar como acidosis normoclorémica. Por la concentración del cloro, siempre va a estar normal. Puede ser por aumento en la carga de ácidos, como tal ya vimos, como cetoacidosis diabética, fármacos, etcétera. Y en el caso de la disminución de eliminación de ácidos por una insuficiencia renal. Podemos aquí medir algo que se llama, perdón, el yatos molar. El yatos molar no es otra cosa que la osmolaridad sérica, que normalmente tiene que ser de 305 a 320, menos 2 por el sodio, más la glucosa entre 18, más el BUN entre 2.8. Si vemos que el yatos molar es mayor a 20 milosmoles por kilo, podemos determinar una intoxicación por alcoholes. Si el yatos molar es menor a 20, ya sabemos que las causas principalmente es cetoacidosis, acidosis o insuficiencia renal aguda o una hiponatremia. Todos estos elementos o ecuaciones que hacemos, créanme chicos que las hacemos al diario. No es necesario que se las aprendan, estas las van a llevar o las van a reforzar en su internado. En el caso de los pacientes con acidosis metabólica que ya les hicimos el anion gap y el anion gap está elevado, podemos sacar el delta gap. El delta gap es la diferencia entre la acidosis metabólica y la acidosis láctica. Cuando nosotros tenemos incapacidad de hacer un diagnóstico entre acidosis metabólica y acidosis láctica, puesto que esta es un poquito más agresivo y está hecha a andar mecanismos de compensación que van a generar lactato y obviamente van a generar mucho daño tisular y celular, tenemos que determinar la presencia de estas. El delta gap es el anion gap medido menos el anion gap ideal más el bicarbonato. El resultado de esto, si es menor a 22, es una acidosis metabólica pura y si es mayor a 28 es una acidosis metabólica con alcalosis metabólica. La información que va a aportar de esto es que el número de bases necesarias para corregir el anion gap está siendo insuficiente. Por lo tanto, nos va a servir para hacer un diagnóstico de acidosis metabólica con alcalosis metabólica, perdón, o de una acidosis metabólica pura. En el caso de la acidosis metabólica pura es acidosis láctica, chicos. Entonces, esta nos va a ayudar a determinar si el paciente necesita mucha agua como terapia hídrica o
meterle bicarbonato exógeno. Como ya habíamos comentado, el bicarbonato es una sustancia que puede generar o tiene efectos deleteros en la función del cerebro principalmente. En el caso de la acidosis metabólica con anion gap normal, también se le conocen como acidosis hiperclorémica. Cuando ustedes vean un cloro sérico arriba de 110, significa que están ante la presencia de una acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, es fácil de determinarlos. Podemos utilizar nosotros el yato urinario. El yato urinario no es otra cosa que la concentración urinaria de sodio, potasio y cloro. Podemos determinar así si el cloro es mayor al sodio y al potasio, que la causa es extrarrenal, que puede ser concentración de bases nitrogenadas en orina, por diarrea, por fístulas, por derivaciones, por laxantes, o sea, sustancias o patologías que incrementen la filtración de cloro, pero la reabsorción de sodio y potasio. Y en el caso de las causas renales, el cloro está mucho menor a lo que es el sodio y el potasio, principalmente por pérdidas de bicarbonato, cambios en la acidificación de orina, como la acidosis tubular aguda, o enfermedades que produzcan hiperpotasemia, como el hiperaldosteronismo, o, o trastornos que generen también sobrecarga de renina. Muy bien, como tal, el tratamiento de la acidosis metabólica, en el caso de un paciente en servicio de urgencia, siempre es monitorizar la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Y en el caso de que los pacientes tengan un pH, normalmente la terapia de bicarbonato se espera para cuando el paciente tenga un pH menor a 7. Entre 7.2 normalmente no se administra bicarbonato. Se puede utilizar bajo en casos muy contados. Entonces, en el caso de que el paciente tenga un pH menor a 7, vamos a administrar bicarbonato siguiendo la regla de la administración de bicarbonato, que es el bicarbonato medido eh, en base a un cálculo aritmético. Muy bien, chicos, acidosis respiratoria. La causa principalmente, como ya sabíamos, es una hipoventilación alveolar. Normalmente la acidosis respiratoria se ve en pacientes que son hipocosos, que tienen un tórax restrictivo o que tienen enfermedades pleuropulmonares importantes que impiden la correcta ventilación del paciente. Como ya sabemos, el pH está bajo y el CO2 está alto de manera inicial. La forma de compensación, como ya sabemos, va a ser una reabsorción o retención de sodio a nivel renal que va a causar una alcalosis metabólica transitoria para tratar de llevar esa concentración de pH a un nivel normal. Como ya sabemos, múltiples etiologías, todas estas son en relación al proceso ventilatorio, enfermedades del parénquima pulmonar, edema pulmonar, obstrucción de la vía aérea, alteraciones musculares que generen restricción en el patrón respiratorio por una neuropatía, escoliosis, traumatismos, miastenia gravis, trastornos en el potasio. El potasio, acuérdense que es uno de los electrolitos involucrados en lo que es el movimiento muscular o el metabolismo muscular también, y alteraciones del sistema nervioso, todo lo que genere que el paciente tenga un patrón respiratorio alterado. Por eso una de las clases en lo que hicimos hincapié es en los patrones respiratorios. ¿Cuál es la forma de diagnosticarlo? Específicamente ya sabemos que la gasometría nos va a ayudar a establecer el diagnóstico, pero para generar un diagnóstico diferencial vamos a determinar el gradiente alveolar arterial. Este es un cálculo gasométrico que nos va a permitir establecer si la patología del paciente es una enfermedad pulmonar intrínseca o específicamente se trata solamente de un trastorno de hipoventilación. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Para determinar el gradiente alveolar arterial, vamos a utilizar la fracción inspirada de oxígeno, vamos a multiplicarlo por la presión barométrica, que son 760 milímetros de mercurio, por la concentración de vapor de agua, que es 47, menos la PCO2 entre este cociente respiratorio, que es una constante, que es 1.8 menos la PO2. Si, si esta operación aritmética nos resulta mayor a 15, vamos a determinar que el paciente tenga una enfermedad pulmonar intrínseca, o si tiene de 5 a 10, es específicamente un trastorno por hipoventilación. El tratamiento como tal, si el paciente está hipoventilado, necesitamos administrar oxígeno, evitando fracciones inspiradas de oxígeno elevadas en el caso de los pacientes hipocosos, broncodilatadores de acción corta, ya sea beta-2 agonistas o sean muscarínicos, y en el paciente que así lo requiera, ventilación mecánica con corrección lenta de la PCO2 en el caso de los pacientes con EPOC. Muy bien. Alcalosis metabólica, chicos. Ya sabemos que la alcalosis metabólica es una elevación de SPH con una elevación del bicarbonato de manera inicial, y como trastorno, como sustrato compensatorio, ya sabemos que se va a intentar generar una hipoventilación para llevar al paciente a una acidosis respiratoria transitoria, tratando de normalizar SPH. Causas principales de la alcalosis metabólica, principalmente pérdida de hidrogeniones, acúmulo de álcalis o alcalosis por contracción. En el caso de la pérdida de hidrogeniones, pérdidas renales, pérdidas digestivas o pérdidas por desplazamiento de hidrogeniones. En el caso del acúmulo de álcalis, la administración de bicarbonato, chicos. El bicarbonato como tal, como ya lo habíamos comentado, es una sustancia que tenemos que tener bastante cuidado. En el caso de las transfusiones masivas de sangre, o no masivas pero frecuentes, por la acumulación de una sustancia que se llama lactato de sodio. El lactato de sodio, a nivel bioquímico o a nivel del ciclo de Cori, se convierte a bicarbonato. Una vez que entra al ciclo de Cori, hace su biodisponibilidad o su cambio, y se va a ir directamente a generar una concentración de bicarbonato. Expansores de plasma que tengan citrato o lactato de sodio, síndrome de leche álcali en el caso de los pacientes que estén administrándose tetraciclinas, o en el caso de alcalosis por contracción, el uso de diuréticos, chicos, en altas concentraciones, diuréticos de asa o tiacidas, que van a generar la eliminación de potasio y de sodio de manera importante. Pérdidas gástricas de pacientes con acloridria, o pacientes que tengan o generen mucho sudor en el caso de fibrosis quística. La clínica de ellos: pacientes van a estar con alteraciones del sistema nervioso, alteraciones neuromusculares, cardiovasculares y pulmonares, principalmente por alteración hidroelectrolítica, principalmente. Trastornos del potasio, trastornos del sodio, que va a generar arritmias, debilidad, cefalea, confusión, hasta prácticamente caer en letargia o coma o tener un episodio convulsivo. Y como tal, el paciente va a tener hipercapnia e hipoxemia de manera continua. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Normalmente podemos utilizar la concentración de cloro en orina. Si ese cloro en orina está menor a 10 miliequivalentes, significa que el paciente es salinosensible, o que la enfermedad o la comorbilidad que lo llevó es la presencia de vómitos, aspiración nasogástrica o la agregación intensa de diuréticos. Y si es salino resistente, el paciente tiene un hiperaldosteronismo, puede ser primario o secundario en el caso de una enfermedad de Addison, una insuficiencia suprarrenal o una hipopotasemia grave. Y si es un paciente crítico, puede ser algo que se llama síndrome de tiroideo enfermo.
Ok, este es un cuadrito que se los voy a agregar para cuando quieran hacer un diagnóstico. Es bastante grande y es necesario que lean algunas de las patologías para que entiendan cuál es el comportamiento bioquímico de cada una de ellas. Ok, en el caso del tratamiento, principalmente es eliminar la causa que esté generando esa pérdida de bicarbonato. En el caso de los antieméticos, eh, darle antieméticos al paciente, modificar o suprimir la administración de diuréticos y obviamente darle amortiguación a ese bicarbonato. Podemos reponer en el caso de las alcalosis metabólicas salinosensibles con solución salina o suero fisiológico, dependiendo el déficit de cloro que tenga el paciente. Y en las salinos resistentes, que el tratamiento específicamente es tratar la hipocalemia que tiene y si tiene un exceso de mineralocorticoides en el caso de una enfermedad de Addison o una insuficiencia suprarrenal o un hiperaldosteronismo, tenemos que agregar un diurético que genere la reabsorción o que sea muy sensible a esa aldosterona. En el caso de la espironolactona o la amiloride, que pueden generar un bloqueo efectivo. Nos quedan 4 minutos, chicos. Ahorita vamos a intentar ingresar en otra sesión para continuar. Y en el caso de las alcalosis metabólicas severas, con el pH mayor a 7.6, que no tengan una respuesta de CO2 adecuada, se tiene que administrar ácido clorhídrico por vía central. Vamos a diluir ácido clorhídrico en solución salina y vamos a estar administrándoselo al paciente para tratar de generar una acidosis metabólica de manera inmediata y tratar de generar estos cambios. En el caso de las alcalosis respiratorias, la causa principal es por hiperventilación. Puede ser de cualquier causa, psicógena, por trastornos de neurona motora, etcétera. La causa principal, como ya sabemos, es una elevación del pH y disminución del CO2, y la compensación es una eliminación de ese bicarbonato tratando de llevar a acidosis metabólica. Las causas es por aumento o eliminación del CO2, puede ser de causa central por hiperventilación, por dolor, por accidentes cerebrovasculares, por estimulación periférica, por la hipoxemia en el caso de la insuficiencia cardíaca, causas pulmonares como edema pulmonar, neumonía, distrés respiratorio y por actuación directa por hiperventilación en ventilación mecánica o por circuitos extracorpóreos. Ustedes tal vez no entiendan qué es un circuito extracorpóreo. Hay un nuevo sistema de ventilación en el cual se conecta al paciente una interfase o un catéter veno-venoso o veno-arterial en el cual se pasa por una máquina de oxigenación y los pulmones no se mueven absolutamente nada y el paciente está recibiendo oxígeno disuelto por esa máquina. Entonces, son nuevas estrategias de manejo en pacientes que tengan enfermedades agudas o muy graves y en la que ponga en riesgo la vida. En el caso de la disminución de la producción de CO2 puede ser por una hipotermia, en el caso de una moderada o severa. La clínica, perdón, del paciente va a tener alteración del sistema nervioso central, alteraciones neuromusculares, cardiovasculares, pulmonares y por desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina. Acuérdense que cuando el paciente está hipotérmico, la curva de disociación se desplaza a la izquierda, puede ser también generando incapacidad en que se ventile adecuadamente este tipo de pacientes. El diagnóstico principalmente es gasométrico, historia clínica y exploración física, y el tratamiento es directamente a la causa. Vamos a dejarle hasta aquí, vamos a hacer una pausa y vamos a conectarnos de nuevo.